Y después de lo que fue el primer día de actividad de Fórmula 1 en este circuito de Barcelona, la verdad que muchas cosas de las que les había mencionado en teoría vamos a analizar directamente en este video en este caso, y con telemetrías, ¿sí? La telemetría inclusive no va a ser muy importante, de todas formas lo vamos a analizar también rápidamente, toda esta cuestión que estuvimos viendo del déficit que tiene Alpine con Colapinto y con Gasly también, obviamente, en lo que es curva rápida. Me tomé el trabajo de analizar la vuelta más rápida hasta ahora de Colapinto. Esto fue en práctica 2 versus el McLaren de Lando Norris, ¿sí? Los dos giraron. Lando Norris giró un poquito más tarde, pero la condición de pista no había cambiado mucho. Entonces vamos a ver, ¿sí? Me tomé nota principalmente de las curvas, eh, lo que es la parte inicial, que hubo bastante diferencia y lo voy a englobar ya directamente con lo que es la telemetría. Colapinto en realidad, con respecto a Norris, al McLaren, perdió casi en todos lados, pero arrancando de lo que sería la curva número 1, la parte inicial del circuito, después perdió muchísimo en lo que es curva 9, que vamos a estar analizando también la parte inicial, la curva 9, pero en especial toda la última parte. Recuerden que yo les dije que iba a haber una diferencia importante de 20 kilómetros por hora, 15 seguro. Bueno, no le erré por mucho, hay una diferencia entre 15 y 20 kilómetros por hora al menos en lo que es la parte final de curvas de rápida velocidad. En conclusión, Colapinto entonces termina perdiendo casi 2 segundos o 1 segundo 6, la diferencia con el McLaren de Norris. Una cosa es, como les digo, analizar esta telemetría, que la analizamos rápidamente, porque por eso tenemos el video, ¿sí? En este video, como yo les digo, lado izquierdo vamos a tener el auto o la vuelta más rápida hasta ahora de Lando Norris, que fue de un tiempo de 1.15.4, y la vuelta de Franco Colapinto de 1.17.0. Eso va a ser al lado derecho, ¿sí? Como les digo, vamos a analizar la parte inicial, en especial curva 9, y después las últimas dos curvas. Se van a dar cuenta lo increíble que es esta cuestión. Vamos de una con la parte inicial, ¿sí? Acá tengo que aclarar una cosa. Lando Norris la estaba haciendo en un cambio más, la estaba haciendo en cuarta, Colapinto la estaba haciendo en tercera. Y fíjate lo sobrado, voy de una con esto, lo sobrado que está el McLaren, que en un cambio más y con una, en teoría, al menos más inercia, porque estás en un cambio más arriba, el auto tiene más inercia, no digo que no debería haber hecho la curva, sino que esto por ahí en un Alpine no lo podría haber hecho. Cosa que Colapinto tiene que hacerlo en un cambio menos, y vamos a ver cómo entran o cómo ingresan a la curva 1. Hasta acá, obviamente, cada curva que nosotros veamos, y lo quiero aclarar porque seguramente va a aparecer alguno que me va a decir, no, pero no los igualaste en el mismo frame. Cada curva que vamos a analizar en este video, y lo aclaro acá por última vez, me tomé el trabajo de cortar y volver a ponerlos en la misma línea de tiempo cuando arranca la curva, ¿sí? Para que se vea la diferencia curva a curva, no durante toda la vuelta. Bueno, cuestión es que acá estamos curva número 1, entonces los emparejé en este caso a la entrada de la 1. Y hasta acá vienen parejos, miren los volantes, radios parecidos, pero yo ya acá veo el auto de Colapinto que él mete un poquitito más de volante en la 1, rumbo a la 2. Y fíjense que él abre y cierra. El de Norris, mucho más estable, ya desde la curva 1, o sea, partiendo de la base. Seguimos. Nos vamos a la 2. Recuerden, Norris en un cambio más, ¿eh? O sea, debería haber tenido una inercia que lo manda. O sea, lo haría subvirar en este caso. Pero no. Norris ya, primero que está adelante acá. Y ahora vamos a ver el posicionamiento, la estabilidad que tiene la trompa de un auto y otro. Y esto. Esto ya es muy importante. Hasta la 1 más o menos parecida.
Uno en un cambio más, el otro en un cambio menos. Pero yo ya acá en la curva 2 sí noto diferencia de lo que es el tren delantero. La parte delantera del auto. Vos decís, ¿dónde me doy cuenta? Mirá la cantidad de volante que tiene que poner Norris para que el auto en la parte inicial de curva 2 ingrese y ya esté bastante rotado, saliendo de la 2. Y mirá la cantidad de volante que tiene que poner Franco Colapinto. Es bastante más. Se puede ya inclusive ver en este frame con video en este caso. Obviamente que ya está un poquito adelante Norris, entonces es como que suelta antes, pero de todas formas Colapinto tiene que mantener bastante más tiempo, un poquito más al menos la dirección y con más grados. Porque es como que el auto ya desde curva 2 no le rotaba. Cuestión es que salimos de la 2, el auto de Norris va tipo un Scalectric y muy poco movimiento de volante de Norris. Diferente a lo de Colapinto, que en todo momento entra, cierra, abre, abre, cierra. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? Porque el auto no es que en realidad es más inestable, sino que él obviamente está en el límite del grip. Entonces, si vos metés todo el día volante, las gomas las dejás demasiado caliente. ¿Sí? Vos tenés que evitar ese rolido, ¿sí? Esa ida de trompa, ese arrastre, para que se entienda mejor, con la dirección. Entonces, vos no podés dejar todo el día puesto el volante. Entonces, vos ponés y vas sacando. ¿Sí? En realidad vos vas sacando cuando vos vas saliendo de la curva. Pero él, fíjense que va tanteando mucho más que Norris. Insisto, no porque sea 100% inestable o porque lo haga por otra cuestión, sino por este tema del neumático. Algo que Norris no hace, ¿sí? Vamos a verlo mucho mejor acá. Curva número 2. Una vez que Norris... Ahí está. Una vez que Norris ya salió y el tipo tiene apuntado la 2, el tipo ya está prácticamente con el volante derecho. Algo que vos decís con Colapinto también, pero ahí, fíjate, abrió y volvió a cerrar. Por dos cosas, porque el auto no responde igual, la trompa del auto no responde igual, y eso es muy obvio. Y después por este tema del neumático, o sea, Colapinto no puede, él mismo ya lo sabe esto, él no puede estar todo el día con el volante puesto porque se queda sin gomas en 2 curvas. ¿Sí? O sea, es totalmente inviable. Y Norris lo hace parecer muy, muy fácil, ¿sí? A lo que es el manejo. Vamos a ver acá entonces la diferencia que en definitiva le hizo en 2 curvas. Van a ver que son varios metros. Traducido esto en tiempos, según lo que dice la telemetría, esto es por acá, son 2 décimas. Distancia-tiempo, estos son 50 metros seguro. Diría hasta quizás un poquito más. Fíjate dónde está el auto. Vamos a decir 50 metros. Está llegando en la parte final de lo que es este bordillo rojo. Y a Colapinto le falta todavía acá un tramito. Ya había pasado esta línea blanca. Colapinto todavía no, ¿sí? Eso es entonces hasta la curva número 2. Pero seguimos, ¿sí? Seguimos porque hay bastante más. Que es esta parte, ¿sí? Que vamos a estar viendo ahora de curva número 9. Acá, esta curva número 9 sí que es muy importante. Si nos guiamos por la telemetría, ¿a dónde está? Acá. Esta parte. Curva número 9. Norris 240, Colapinto 229. 11 kilómetros por hora de diferencia. Que esto se va a notar acá y que directamente lo vamos a analizar al hueso qué es lo que está pasando, como para que se entienda, ¿sí? Porque obviamente también va a pasar alguno que otro que me diga, bueno, pero estás comparando un McLaren con un Alpine, ya sabemos, pero hay que ver qué es lo que está pasando para poder entender. Entonces llegamos a la curva 9, los vuelvo a igualar, otra vez lo aclaro, vuelvo a igualar en el mismo frame porque ya estaba bastante adelante Norris acá, los vuelvo a igualar cuando arrancamos esta sección, directo a la curva 9, que es toda esta parte que estamos viendo acá, y acá yo ya veo una diferencia. Se ve, se ve la diferencia. Hasta acá no tanto. Fíjate cómo el auto de Norris,
Cuando entra a la 9, él con muy poco volante, el auto ya, la trompa ingresó, perfecto. Y miralo a Colapinto. Mucho más volante, o sea que para hacer el mismo trabajo, tiene que tener un arrastre bastante más importante que el McLaren, ¿sí? Mirá el punto medio de curva, la poca cantidad de volante que tiene Norris, y mirá que está casi todo girado el volante de Colapinto, ¿sí? Miren las manos de uno y otro, bastante más grados otra vez, se repite el mismo patrón para el auto de Colapinto. Y acá empiezan un poquito los problemas, ¿sí? Vean otra vez lo que pasa con el auto de Norris. No solo que ingresa muy bien, tiene que meter menos volante porque la trompa ya está, ya agarró, ¿sí? Y el auto es como un Scalextric, que se entienda. Sino, no solo eso, la parte inicial, sino de la parte del vértice final de curva, ya encarado el tipo a la recta esta. Fíjate que cuando él va sacando volante, es muy estable, porque eso es todo trompa. Y vean Colapinto si hace lo mismo. Entra, sale, entra, sale, entra, sale. O sea, son esas micro correcciones otra vez que yo veo y que encima es una ida de trompa bastante más importante que la de Lando Norris, porque Norris, el auto en realidad, con el manejo, pero el auto de Norris, le permite a él inclusive jugar con el margen de ese piano externo, cosa que el auto de Colapinto no le da. Vos decís, ¿y cómo sabes eso? Porque el otro hace secuencia, poquito volante, va hacia el punto medio del vértice, y cuando él saca volante está casi derecho, y lo hace una sola vez. Colapinto no lo hace una sola vez, sino que lo hace varias veces. Mirá como inclusive, hasta teniendo en cuenta que arrastra, ¿sí? Hasta teniendo en cuenta eso y que él saca volante, que pone volante y que le saca para que no caliente tanto, no hay más, ¿sí? Esto lo que quiero decir es que no hay más. Por eso uno hace microcorrecciones y Lando Norris no. Mucho más firme, obviamente. Como digo, es incomparable comparar justamente el McLaren con el Alpine, pero hay que entender qué es lo que está pasando y por qué uno tiene que manejar de una forma y el otro maneja, o los dos en realidad, tienen casi la misma jerarquía, pero la diferencia es bastante importante en lo que es el auto, ¿sí? Lo vamos a frenar más o menos por acá. En los carteles, esto es rumbo ahora a la curva número 10, que ya la 10 es una curva un poco más de lenta velocidad, entonces no me interesaba mucho, pero acá vamos a hacer el stop, ¿sí? Stop en lo que es un metrito antes del cartel de 50. Acá está. Y van a ver que en tan solo la curva 9, otra vez hay diferencia importante para Norris. En la telemetría que se muestra que estaba 7 décimas y cuando terminamos acá perdió otras 2 décimas, ¿sí? O sea, otros 25, 30 metros en tan solo una curva. Entonces, perdió 2,5 en la 1-2, 2,5 en solo la 9. Y ahora vamos a ver lo que es, que esta parte sí es tremenda, la parte final, ¿sí? De curvas 13, los vuelvo a igualar otra vez en el mismo sitio. Y ahora vamos a ver cómo transitan los autos en la curva número 13. ¿Qué hace cada auto? Presten atención al auto, sobre todo de la izquierda, que es el de Norris. Obviamente, en todo momento. Ahí está. Hasta ahí, los dos vienen metiendo casi el mismo volante, pero yo ya vengo viendo algo otra vez como en la curva 9. La parte inicial del viraje, cuando agarra la trompa y muerde, y él puede hacer, o va encarando el auto para que se entienda, al vértice interno, en este caso de la curva 13, el auto va tipo un Scalextric, ¿sí? Agarra perfecto, muy estable aparte, y ahora veamos el de Colapinto. Mucho más volante, mirá el volante otra vez de Norris y mirá el de Colapinto.
otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué genera esto? Arrastre. Arrastre en el tren delantero. Traducción, mayor temperatura del neumático. Si esta pista encima desgasta bastante, inclusive a una vuelta, esto te revienta esto, ¿sí? Porque llegás a la parte final con la goma mucho peor, en mucho peor estado que un auto que obviamente necesita muy poco volante, ¿sí? Y casi con una facilidad terrible. ¿Cómo transita? Mirá la diferencia. O sea, mirá dónde está el volante de uno y el volante de otro. Colapinto otra vez. Mucho más volante. Pero yo quiero que vean esto ahora. Observen solamente, ni siquiera el volante. Vean las ruedas delanteras del auto de Norris y las de Colapinto. Mucho más firme. El de Colapinto es como que va haciendo un poquito de sapito. Llega adelante otra vez Norris. Y otra vez pasa lo mismo. Norris cuando abre dirección y sale, lo hace una sola vez. Lo hace porque es crack, sí, pero el auto se lo permite. Entonces, en el punto inicial de la rotación de curva rápida, el auto, espectacular, el tren delantero. En cambio, Colapinto, abre, cierra. Y otra vez es como que él abre, cierra otra vez. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Justamente por lo que estoy diciendo, porque está igual arrastrando. ¿Sí? Está arrastrando en parte el tren delantero. Entonces se siente como que esto no va 100% firme. Y si vos mirás un auto y mirás otro a esta cámara tan lenta, la diferencia se nota. ¿Sí? Esto fue en lo que es curva 13. Ahora nos vamos a ir después a lo que es la 14. Primero vamos a ver la diferencia que hizo Lando Norris acá en la 13. Ahí está. Esta es la diferencia. Otra vez, díganme, son 25, 20 metros, 30, pero esto mínimo es una décima en tan solo una curva. O sea, tomamos solo la curva 13. Entonces, 2,5, medio segundo, 7 décimas con esta. Y encima nos falta la curva 14, que es lo que vamos a estar viendo acá. Ahí está. Bueno, curva 14. Última curva, los vuelvo a emparejar a los dos. Se van a dar cuenta que inclusive Colapinto está en la misma sección, ¿sí? Porque acá no se ve la línea blanca, pero bueno, los dos están prácticamente en el mismo punto, rumbo a la curva 14, que es esta que estamos viendo ahora y adelante. Vamos a ver cómo arranca la secuencia de uno y otro. Y otra vez el auto de Norris en el punto inicial de curva es como que él apunta y el auto, es lo que yo había notado, que se los dije, era terrible cómo el auto ingresó, sobre todo la trompa, o sea, él apunta, vértice, tac, muy poquito y el auto ingresó de una forma espectacular y yo veía que el Alpine tenía que levantar, en especial cuando veía el pop de Colapinto, que es esto que vamos a estar viendo ahora, pero ingresaba con mucho más volante y ingresaba, saco, ingreso, saco, ingreso, saco y ahí vos estás otra vez arrastrando y demás. Mirá como Norris, una vez que apunta al vértice, ya empieza a sacar volante. Después puede ser que meta otra vez, pero porque si no se come el radio interno. O sea, el auto es tan bueno, el tren delantero es tan distinto, que se da como el lujo de hacer lo que quiera hacer con el auto, cosa que Colapinto no puede. Hasta acá no arrastra tanto. Ingresa al vértice Colapinto, el otro ya, o sea, Norris ya empieza a sacar volante, pasa, el auto le permite pasar más por adentro del vértice interno de la curva 14, siempre está con menos volante Norris, y ahí empiezan a sacar, ¿sí? Ahora vamos a ver, cuando empiezan a sacar, mete un poquito Norris, acá Colapinto ya tiene que estar con el volante casi derecho, como lo estamos viendo a Norris. Norris volante derecho. Y Colapinto sigue para afuera el auto. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó acá? A ver si se puede llegar a percibir. Ahí está. O sea, Norris saca volante, el auto va
derechito, ¿sí? Sale para el piano, pero no se come el piano del lado del piano para la parte verde. Vean a Colapinto que sigue metiendo todavía un poquito de volante y sale del piano, o sea, del piano para afuera, que es la parte verde. Arrastre. Arrastre total, mirá, ahí está, clarísimo. Acá se ve claro, mirá. Vean esta sección. Mientras el auto de Norris va al vértice, ingresa perfecto, solo enfoquémonos ahora en Colapinto. Ya está en el vértice, saca, vos decís, ahí él va sacando, tiene que hacer la de Norris. Pero no, vuelve a meter otra vez, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y vuelve a meter bastante, ¿sí? Porque está en todo momento, como yo te digo, virando, pero él saca y vuelve a meter. Y en todas las secuencias que lo analizamos, acá, curva 9, ahí Norris saca. Colapinto parece que saca, vuelve a meter volante. O sea, no puede, al auto no puede. La diferencia más grande, insisto con esto, obviamente, mejor auto, el McLaren, con un mejor alerón, cosa que Alpine no lo pudo traer, pero estas son las diferencias, ¿sí? Estas son las diferencias. En kilómetros por hora, 12 kilómetros, 15 kilómetros. Mirá lo que fue la curva 9, ¿sí? 11, 12 kilómetros también. Lo que fue la parte inicial, uno la estaba haciendo en 153 como era Norris y Colapinto la estaba haciendo en 141 según esta telemetría. Norris de todas formas podía mantener, por ejemplo acá, los picos de acelerador bastante más constante, podía ingresar bastante más fuerte. En la última parte podía mantener también un poco más el acelerador. Vean este pico acá, cómo Colapinto tenía que levantar bastante más el acelerador, cosa que Norris no, ¿sí? Y bueno, estas son las pequeñas diferencias de cuando yo les digo, cuando un tren delantero arrastra más que los otros. Los dos van espectacular, los dos son de la misma categoría, pero obviamente que la diferencia de auto se nota, y sobre todo en un circuito, como decimos, de tanta carga aerodinámica, tan demandante en lo que es este bendito tren delantero, donde sobre todo en la parte final eso no te perdona. Y es básicamente el análisis que pudimos hacer y pudimos recabar con esta comparación de dónde están realmente las diferencias en lo que es la trompa, en esencia, entre un auto de punta, como es el McLaren, y el Alpine de Franco Colapinto. Esto, insisto, como dije también en los demás videos, ¿lo hace ser el peor auto? Para nada, ¿sí? Pero es, o sea, desglosando por ahora, o en esta vuelta comparativa, ¿sí? Porque por ahí lo van a ver después, a este video se va a ver por ahí dentro de un mes. Esta vuelta comparativa que estuvimos haciendo acá, en definitiva, es 1 segundo 6 más lenta la vuelta de Colapinto con respecto a Norris, ¿sí? Entonces, perdió por muchos sitios, inclusive en curva lenta, pero donde mucho más se perdió fue en la parte inicial, de curvas rápidas, curva 9, toda esa parte hasta la recta que habíamos visto, muchísimo de curva rápida, y toda la parte final, obviamente, que hay que hacerla lo más flat out posible, y si ustedes ven, al menos en lo que fue curva 13, Norris la hizo prácticamente a fondo y Colapinto directamente tuvo que levantar bastante con todas estas microcorrecciones, con este arrastre del tren delantero. Y bueno, entonces ahí en definitiva son las principales diferencias que pudimos analizar entre un auto y otro. Amigos, espero que se haya entendido un poco la explicación, que se haya entendido un poco algunos de estos conceptos que estamos viendo de por qué a veces un piloto tiene que hacer una cosa, el otro tiene que hacer la otra, el auto, obviamente uno es mejor que el otro, ¿sí? Y demás cuestiones. Si les gustó de todas formas, como saben también, le pueden dar su me gusta, compartirlo con más gente del automovilismo del simulador y
También, como les digo, siempre nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.